Les saluda Eva Martínez. Les estaré acompañando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de base de datos 1 durante este periodo. En este curso podrán adquirir conocimientos fundamentales de la base de datos, entre ellos a diseñar y modelar la base de datos. También aprenderán a realizar operaciones y consultas sobre las bases de datos para poder extraer información importante y necesaria de estas. Bienvenidos a la asignatura de base de datos 1. Iniciaremos mencionando algunas definiciones básicas referentes a las bases de datos. Entre las definiciones básicas tenemos base de datos, que es una colección de datos relacionados. ¿Qué son los datos? Los datos son hechos conocidos que se pueden registrar y que tienen un significado implícito. Minimundo es alguna parte del mundo real acerca del cual se almacenan datos en una base de datos. Por ejemplo, la matrícula en una universidad, los préstamos en un banco, los pedidos en una fábrica. Es algo real, algo que existe. Hay datos y podemos almacenarlos en una base de datos. Otro concepto que debemos de manejar es el sistema de administración de base de datos o sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos es una colección de programas de propósito general que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Y el sistema de base de datos es la combinación de datos y el sistema de administración de base de datos o sistema gestor de base de datos. Entre otras definiciones referentes a la base de datos tenemos archivo de datos que almacena la base de datos en sí. El catálogo del sistema gestor de base de datos guarda la descripción de la base de datos. Por ejemplo, guarda la estructura de los datos, el tipo de datos y las restricciones que hay en ella. Esta descripción se le llama metadatos. El diccionario de datos almacena metadatos acerca de la estructura de la base de datos, en particular el esquema de la base de datos. Índices proporcionan un acceso rápido a elementos de datos que tienen valores particulares. Entre estos índices podemos mencionar la clave primaria, la clave foránea, entre otros. La transacción es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. Hemos mencionado ya el sistema gestor de base de datos, que consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a estos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. No importa el rubro a la que ésta pertenece. El objetivo principal del sistema gestor de base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente en el momento que se necesite. Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. Esta gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar esa información, como también los mecanismos para manipular esa información. Las bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada. A pesar de que el sistema se caiga, esa información debe de estar ahí disponible. También debe ser fiable ante intentos de personas que no están autorizadas quieran acceder a esa información.
Las bases de datos y los sistemas de base de datos son un componente esencial de la vida cotidiana en la sociedad. Actualmente, la mayoría de nosotros nos enfrentamos a diversas actividades que implican interacción con una base de datos. Por ejemplo, cuando se va al banco a depositar o retirar efectivo, ahí estamos utilizando bases de datos. Para las reservas en un hotel se está interactuando con una base de datos. O si usted quiere hacer un viaje en transporte aéreo, también ahí se está interactuando con una base de datos. Si quiere comprar algún artículo en línea, estamos interactuando con una base de datos. Incluso cuando vamos al supermercado, también estamos interactuando con una base de datos. Igual utilizamos nuestro teléfono, ya sea para almacenar los contactos, igual es una base de datos. También en las redes sociales, ahí estamos interactuando con base de datos. Existen varios tipos de aplicaciones de base de datos. Tenemos las aplicaciones tradicionales y hay unas que son más recientes. Las aplicaciones tradicionales tenemos las bases de datos numéricas y textuales. Entre las aplicaciones más recientes tenemos las bases de datos multimedia. En esta tecnología de los medios de comunicación nuevos hace posible que se almacenen digitalmente imágenes, audio, stream de videos. Los sistemas de información geográficos se pueden almacenar y analizar mapas, datos meteorológicos e imágenes de satélite. Los almacenes de datos están orientados a la recuperación de datos para toma de decisiones y no para procesamiento de transacciones rutinarias. Las aplicaciones de tecnología de tiempo real y base de datos activos se utilizan para controlar procesos industriales y de fabricación. Las bases de datos grafo, estas almacenan datos estructurados en grafos no dentadas. Son como los arreglos o arreglos. Los sistemas de bases de datos se aplican, por ejemplo, en la banca. Aquí se utilizan para información de los clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias que se realizan día a día. En las líneas aéreas son utilizadas para la reserva de vuelos e información de planificación de estos. En las universidades se utiliza para almacenar, digamos, la información de los estudiantes, las matrículas de las asignaturas y de los cursos. Y también así para toda la información referente a la universidad en general. Las transacciones de tarjetas de crédito son utilizadas para el control de compras con la tarjeta de crédito y la generación mensual de los movimientos que se han realizado con ellos. En producción se utiliza para la gestión de la cadena de producción y para el seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios de los elementos en los almacenes y los pedidos que se realizan. En finanzas, para almacenar información sobre las grandes empresas, ventas, compras, los documentos formales con la información financiera, bolsa, bonos, entre otros. En ventas, para la información de clientes, productos y compras. En el área de telecomunicaciones, para guardar el registro de las llamadas realizadas, para la generación mensual de las facturas también, manteniendo el saldo de las tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar información sobre las redes de comunicaciones. En recursos humanos, para la información, digamos, sobre los empleados, los salarios de cada uno de ellos, los impuestos y los beneficios, y también para la generación de las nóminas mensuales. Aquí es donde se
aplican los sistemas de bases de datos, para mencionar algunos. En los últimos años, el uso de las bases de datos ha aumentado. Quizá en los primeros días muy pocas personas se interactuaban con la base de datos. En la actualidad, la mayoría de las personas interactuamos en algún momento del diario vivir con una base de datos. Y también, como el Internet ha evolucionado, esto también ha permitido que los usuarios accedan más a las bases de datos. Las bases de datos, como vamos a ver más adelante, ocultan ciertos detalles al usuario. Entonces el usuario no sabe todo lo que se hace para que ellos puedan tener esa facilidad de almacenar la información, ya que esta forma una parte esencial de la vida de los seres humanos. Tenemos los sistemas de bases de datos frente a sistemas de archivo como los almacenábamos anteriormente. Vamos con un ejemplo, vamos a considerar parte de una empresa de cajas de ahorro que mantiene información acerca de todos los clientes y las cuentas de ahorro de cada uno de ellos. Una manera de mantener la información en una computadora es almacenarla en archivos del sistema operativo. Esto permite a los usuarios manipular esa información. El sistema tiene un número de programas de aplicación que manipulan los archivos. Estos incluyen el programa para efectuar cargos o bonos en una cuenta, el programa para añadir una cuenta nueva, un programa para calcular el saldo de cada cuenta de los cuentavientes, un programa para generar las operaciones. Estos programas de aplicación se han escrito por programadores de sistemas en respuesta a las necesidades de la banca. Si con el pasar del tiempo hay nuevas necesidades, estas aumentan y entonces tienen que añadirse nuevos programas a la aplicación del sistema. Por ejemplo, hay que suponer que las regulaciones de un nuevo gobierno permiten a las cajas de ahorro ofrecer cuentas corrientes. Como resultado, se crean nuevos archivos permanentes que contengan esa información acerca de todas las cuentas corrientes que se mantienen en el banco. Y también puede que se necesiten escribir nuevos programas de aplicación para tratar situaciones que no existían en las cuentas de ahorro, tales como manejar descubiertos. Así sobre la marcha se añaden más archivos y programas de aplicación y sistema. Este sistema de procesamiento de archivos que se acaba de describir se mantiene mediante un sistema operativo convencional. Los registros permanentes son almacenados mediante varios archivos y se escriben diferentes programas de aplicación para extraer registros y para añadir registros a los archivos que se ven afectados. Antes de la llegada de los sistemas gestores de bases de datos, las empresas almacenaban esta información usando estos sistemas que hemos descrito. Y esto conlleva a una serie de inconvenientes, entre ellos la redundancia e inconsistencia de datos. Esto se debe a que los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores en un largo periodo de tiempo. Estos archivos pueden tener diferentes formatos y los programas pueden estar escritos en diferentes lenguas. Por ejemplo, la dirección y teléfono de un cliente puede aparecer en un archivo de registros de cuentas de ahorro y en un archivo que contenga registros para una cuenta corriente. Ahí estamos redundando en información. Vamos a suponer que un empleado necesita la información de todos los clientes donde el código empiece en 0703. El empleado pide al departamento de procesamiento de datos que genere dicha lista, debido a que esta petición no fue prevista al momento cuando el asistente original diseñó esta aplicación. No hay un programa a mano que satisfaga al instante
la información que requiere el empleado. O sea, aquí tenemos una dificultad para acceder a los datos. El aislamiento de datos es debido a que los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos. Entonces es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos apropiados. Están dispersos. Los problemas de integridad es otro inconveniente. Aquí los valores de los datos almacenados en la base de datos de una cuenta bancaria no pueden nunca ser menor a una cantidad predeterminada. Por ejemplo, que no sea menor a 1000 lempiras. Los desarrolladores hacen cumplir esa restricción en el sistema. Si usted ya tiene menos de 1000 lempiras, esa cuenta ya no puede ser. Sin embargo, cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil cambiar los programas para hacer que se cumplan esas restricciones. Otro inconveniente son los problemas de atomicidad. Cualquier sistema, ya sea en una computadora o en otro dispositivo eléctrico o mecánico, está sujeto a que pueda fallar. En muchas aplicaciones es determinante asegurar que una vez que un fallo ha ocurrido, se ha detectado, los datos se restauran al estado de consistencia que existía ante el fallo. Supongamos que se quiere transferir una cantidad de moneda, digamos 700 lempiras de una cuenta a otra. Si ocurre un fallo del sistema durante la ejecución del programa, es posible que esta cantidad de dinero no haya sido eliminada de la cuenta 1 y transferida a la cuenta A. Entonces aquí habría una inconsistencia en la base de datos. Anomalías en el acceso concurrente es otro de los inconvenientes de sistemas de base de datos frente a sistemas de archivo. Conforme se ha ido mejorando el conjunto de ejecución de los sistemas y ha sido posible una respuesta en tiempo más rápida, muchos sistemas han ido permitiendo a múltiples usuarios actualizar los datos simultáneamente. Los problemas de seguridad es otro de los inconvenientes. No todos los usuarios de un sistema de datos deberían poder acceder a toda la información, a todos los datos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de un banco, el personal de nóminas necesita ver solo la parte de la base de datos que tiene información acerca de varios empleados del banco. No necesitan acceder, por ejemplo, a la cuenta de los clientes, no lo necesitan. Y es difícil garantizar las restricciones de seguridad, ya que los programas de aplicación se añaden al sistema de una forma ad hoc. Recapitulando, el sistema de bases de datos es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Uno de los propósitos principales de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Como mencionamos anteriormente, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Para que el sistema sea útil, debe de recuperar los datos eficientemente. Entonces, esta preocupación ha conducido al diseño de estructuras de datos complejas para la representación de los datos en la base de datos. Hay ciertos usuarios de las bases de datos que no están familiarizados con computadoras. Los desarrolladores esconden la complejidad de estos a través de varios niveles de abstracción. Por ejemplo, en el nivel físico es el nivel más bajo de abstracción de datos. Aquí se describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. A nivel lógico, se describe qué datos se almacenan en la base de datos.
y qué relaciones existen entre estos datos. A nivel de vistas, este es el nivel más alto de abstracción, que describe solo parte de la base de datos completa. A pesar de que el uso de estructuras más simples en el nivel lógico, queda algo de complejidad debido a la variedad de información almacenada en una gran base de datos. Muchos usuarios necesitan acceder solo a una parte de la base de datos. Y para que la interacción con el sistema se simplifique, se define la abstracción del nivel de vistas. Y el sistema puede proporcionar varias vistas para la misma base de datos. El concepto de esquemas y ejemplares de base de datos se puede entender por analogía con un programa escrito en un lenguaje de programación. Un esquema de base de datos corresponde a las declaraciones de variables junto con definiciones de tipos asociados en un programa. Cada variable tiene un valor particular en un instante de tiempo. Los valores de las variables en un programa en un instante de tiempo corresponde a un ejemplar de un esquema de base de datos. El modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, las semánticas, las restricciones de consistencia que existen entre los datos que existen entre estos. Por ejemplo, tenemos el modelo de datos, entidad-relación, y el modelo de datos relacional. En cada modelo de datos tenemos ciertos términos. Digamos, en el modelo entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Y la relación es una asociación entre varias entidades. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo se denominan respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones. Un ejemplo de entidad, digamos, en una empresa, empleado es una entidad, puede ser una entidad. Los, digamos, departamentos de la empresa sería otra entidad, es una cosa u objeto del mundo real. Entonces el empleado existe, los departamentos de la empresa existen. Y entre empleado y departamento puede haber una relación, digamos, el empleado dirige a departamento. Ahí tenemos una relación entre estas dos entidades. Cada uno de estos términos, entidades, relación, se representan en los diagramas de entidad de relación con ciertos símbolos. Digamos, los rectángulos se utilizan para representar las entidades. Los elipses se utilizan para representar los atributos de la entidad. Digamos, si tenemos una entidad de empleado, el empleado tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un teléfono. Entonces, estos serían los atributos de la entidad de empleado y los representaríamos con elipses. Los rombos los utilizamos para representar las relaciones y también utilizamos líneas para unir las relaciones con las entidades, los atributos con las entidades y también con las relaciones. El modelo relacional es otro modelo de datos. Se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. Pueden observar, tenemos la relación estudiante. El estudiante tiene un nombre, un número de estudiante, una clase o una especialidad. Entonces, no hay dos columnas que se llamen nombre, no pueden haber. Tiene que ser único esta columna. Y por acá, si vamos siguiendo, el estudiante está relacionado con el informe de calificaciones. Aquí tenemos el número de estudiante, que es una columna que está en estudiante.
El curso está relacionado con la sección. Tenemos número de curso en diferentes tablas. Entonces eso lo vamos a ir abordando más adelante. En la base de datos utilizamos lenguajes. En un sistema de base de datos se proporciona un lenguaje de definición de datos para especificar el esquema de la base de datos. Y también se utiliza un lenguaje de manipulación de datos para expresar las consultas a la base de datos y las modificaciones que se quieran realizar. SQL es un lenguaje tanto de definición de datos como de manipulación de datos. Es ampliamente utilizado para la base de datos. Es un lenguaje ampliamente utilizado. Un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante el lenguaje de definición de datos. La ejecución de una instrucción de lenguaje de definición de datos actualiza el diccionario de datos. El diccionario de datos, recordemos que contiene metadatos acerca de los datos. El esquema de una tabla es un ejemplo de metadatos. Un sistema de base de datos consulta al diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales. Por ejemplo, tenemos la siguiente instrucción para definir la tabla cuenta y tenemos el lenguaje SQL. Tenemos la instrucción para crear la tabla. Aquí vamos a ir aprendiendo ya con los comandos que se utilizan para crear el create table, el nombre de la tabla, y dentro de paréntesis definimos los atributos. La tabla cuenta tiene como atributo el número de cuenta, que es de tipo char y longitud 10, y también tiene el atributo saldo de tipo entero. Entonces, este es un lenguaje de definición de datos. Estamos definiendo una tabla de la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiado. Hay dos tipos de lenguaje de manipulación de datos. Están los lenguajes procedimentales, lenguaje de manipulación de datos procedimentales. Este lenguaje requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo debe de obtenerlos. El otro tipo es el lenguaje de manipulación de datos declarativos, también conocidos como no procedimentales. Este lenguaje requiere que el usuario especifique qué datos necesita sin especificar cómo va a obtener esos datos. Tenemos un ejemplo de una consulta SQL para recuperar el nombre del cliente, cuyo identificador es 19-283-740. Tenemos el seller, el nombre del cliente, que es lo que nos interesa, de la tabla cliente, donde el ID del cliente es igual a 19-283-746. Con esta consulta nosotros recuperamos lo que se necesita, que es el nombre del cliente, cuyo identificador es 19-283-704. Una consulta es una instrucción de solicitud para recuperar información. El lenguaje de manipulación de datos implica recuperación de información, se llama lenguaje de consulta. Podemos acceder a la base de datos desde programas de aplicación, que son programas que se usan para interactuar con la base de datos. Los programas de aplicación se escriben usualmente en un lenguaje anfitrión, puede ser Java, C, C++, C#, Python, entre otros. Hay dos maneras de hacerlo. Una es proporcionando una interfaz de programas de aplicación y otra es extendiendo la sintaxis del lenguaje anfitrión para incorporar llamadas al lenguaje de manipulación de datos. Un objetivo principal de un sistema de base de datos es recuperar información y almacenar nueva información en la base de datos. Las personas que trabajan con una base de datos se pueden catalogar como usuarios de bases de datos o como administradores
de base de datos. Hay varios tipos de usuarios de un sistema de base de datos y se diferencian por la forma en que ellos interactúan con el sistema. Entre los usuarios de base de datos tenemos los usuarios normales, que son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación permanentes que se han escrito previamente. Por ejemplo, un usuario normal sería un estudiante que utiliza una página web para realizar su matrícula, para adicionar y cancelar clases, para consultar el historial y otras actividades que realizan. Los usuarios normales también pueden ser únicamente lectores de los informes que se generan de la base de datos. Otros usuarios son los programadores de aplicaciones. Estos son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. Los programadores de aplicaciones pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar las interfaces de usuario. Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas escritos. Ellos utilizan sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Los usuarios especializados son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Los diseñadores de las bases de datos son responsables de definir el contenido, la estructura, las restricciones, las funciones y transacciones que se van a realizar en la base de datos. También debe de entender las necesidades que tienen los usuarios finales. El usuario principiante o paramétrico, la labor principal de gira en torno a la consulta y actualización constante de la base de datos. Un ejemplo de este usuario principiante o paramétrico son los cajeros bancarios, los agentes de viaje también. Los usuarios independientes mantienen bases de datos personales utilizando paquetes de programas confeccionados que proporcionan interfaces fáciles de utilizar. Los usuarios casuales acceden ocasionalmente a la base de datos, pero pueden necesitar una información diferente en cada momento. Un ejemplo de este usuario sería el administrador de sistemas. Una de las principales razones de usar sistemas gestor de base de datos es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que se acceden a estos datos. La persona que tiene este control central sobre el sistema es el administrador de la base de datos. Entre las funciones del administrador de base de datos está la definición del esquema. Él se encarga de crear el esquema original de la base de datos escribiendo un conjunto de instrucciones de definición de datos en lenguaje de definición de datos. Otra función es definir la estructura y el método de acceso que se va a tener. La modificación del esquema y de la organización física también es una función del administrador de base de datos. Ellos realizan cambios en el esquema y en la organización física para reflejar las necesidades cambiantes que tiene la organización. También pueden alterar la organización física para mejorar el rendimiento de la base de datos. La concesión de autorización para el acceso a los datos de diferentes tipos de autorización permite al administrador de la base de datos determinar a qué partes de la base de datos puede acceder cada usuario que va a interactuar con él. Otra función es el mantenimiento rutinario. Entre las actividades de mantenimiento rutinario del administrador de base de datos está la copia de seguridad periódica de la base de datos. Esta copia puede ser sobre algún disco o sobre un servidor remoto para prevenir la pérdida de datos en caso de desastres como inundaciones. Otra actividad es asegurarse de que haya suficiente espacio libre en el disco para las operaciones normales
y aumentar el espacio en disco según sea necesario. El administrador de base de datos también supervisa los trabajos que se ejecutan en la base de datos y se asegura de que el rendimiento no se degrade por las tareas muy costosas iniciadas por los usuarios. El Departamento de Tecnología de Información de una empresa diseña y mantiene un sistema de información compuesto por varias computadoras, sistemas de almacenamiento, aplicaciones y bases de datos. Existente, el diseño de una aplicación nueva para una base de datos existente o el diseño de una base de datos nueva pasa por las siguientes fases. Definición de requisitos y análisis. Estos se deben documentar en detalle y estos son transformados en un diseño conceptual. En la fase de diseño conceptual, los requisitos que se han documentado se pueden representar y manipular mediante algunas herramientas computarizadas. Aquí podemos utilizar para el modelado de datos el modelo entidad-relación. Después de haber realizado el diseño conceptual, pasamos al diseño lógico. Este se puede expresar en un modelo de datos implementando un sistema gestor de base de datos. Podemos utilizar el modelo de datos relacional y este depende del sistema gestor de base de datos a utilizar. Teniendo ya el diseño lógico, pasamos al diseño físico, donde se proporcionan especificaciones suplementarias para el almacenamiento y acceso a la base de datos. Estas son las fases que pasa el diseño de una base de datos. La funcionalidad de un sistema gestor de base de datos es compartir y procesar la base de datos en forma concurrente por múltiples usuarios y aplicaciones, conservando la validez y consistencia del proveer medidas de seguridad contra funcionamiento defectuoso y contra accesos no autorizados, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otra funcionalidad es definir una base de datos particular en términos de sus tipos de datos, estructuras y restricciones de los datos. También construir o cargar el contenido inicial de la base de datos en un medio de almacenamiento secundario. Y otra funcionalidad es la manipulación de la base de datos. Y se recuperan los datos específicos por medio de consultas y reportes. Se modifican los datos, ya sea insertando nuevos datos, borrando datos que ya no se necesitan o actualizando el contenido. Por ejemplo, si el empleado cambió de domicilio, entonces hay que modificar la dirección. Si cambió de número de teléfono, también hay que realizar el cambio de ese dato. Y también se puede acceder a la base de datos a través de aplicaciones web. En las funciones de una base de datos, en la función de descripción, las funciones de una base de datos, en la descripción, esta permite describir elementos de datos con su estructura, sus interacciones y su validación. La descripción es a 3 niveles, lo lógico, externo e interno. En la manipulación permite buscar, añadir, modificar y borrar. Esto supone que se define un criterio de selección, se define la estructura externa o recuperación y también se accede a la estructura física. En el control se reúnen las interfaces de los usuarios y se suministra procesos para el administrador. Y los niveles de gestión es en lo operacional, táctico y estratégico. Y aquí tenemos un entorno simplificado de un sistema de base de datos. Aquí empezamos en la parte superior, tenemos a los usuarios programadores, pero tenemos todo esto aquí, el sistema de base de datos. Los usuarios programadores utilizan programas de aplicación o de consultas. Luego está el software del sistema gestor de base de datos. Está el software para procesar consultas y programas. Está el software para acceder a los datos almacenados. Y aquí tenemos la definición de la base de datos almacenada, que es el metadatos, y base de datos almacenada.
Este sería el entorno simplificado de un sistema de base de datos. En la próxima clase continuamos abundando en los temas de base de datos.